de los siglos. Muy bien. Estamos en enero y enero es el mes en que, digamos que apuntamos, ¿no? Tenemos que clarificar los objetivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año, este 2014? Está iniciándose, se están abriendo las puertas y uno mira y tiene que decir, bueno, definir qué va a ser, ¿no? Y durante todo el tiempo de la alabanza y de la adoración, le hemos cantado al Señor, hemos venido aquí a amarte, nací para adorarte. Ese es el propósito de mi vida. Y entonces necesitamos saber qué vamos a hacer este año, dónde vamos a poner nuestras fuerzas, nuestras energías, ¿no? Y hay cosas que cuando uno las decide pueden producir un cambio rotundo en nuestras vidas si logramos tomar buenas decisiones. Hace muchos años, yo era joven, calculen los años que hacen, resulta que estaba en una iglesia y a la iglesia llega un pastor nuevo, ¿no? Un pastor llega a pastorear la iglesia. Y el pastor se apellidaba Umeniuk, le decían el ruso, Umeniuk. Umeniuk tenía fuertes dones de maestro. Y entonces él llegó y él dijo, vamos a establecer las bases de la iglesia, vamos a comenzar desde el principio. Y entonces voy a dar una clase los sábados y todos tienen que ir. Era una iglesia como de 300 miembros. Y si todos tienen que ir, bueno, fuimos el 10%. Es más, yo no tenía ganas de ir. Yo dije, empezar desde el principio. Va a volver a decir lo que yo ya sé. Llevo años de cristiano, va a decir lo de siempre. Y yo no quería ir. En realidad nadie quería ir. Pero yo por obediente después dije, no, pero voy a ir porque el pastor dijo que fuéramos. Así que fuimos, creo que éramos como unos 30 los que habíamos ido. Entonces allí estábamos. Y yo me senté, me acuerdo, yo siempre me siento adelante, en todo. Hasta en la high school me sentaba adelante, siempre me quería sentar adelante. En el culto siempre me sentaba adelante. Pero esta vez, bueno, yo decía, va a enseñar lo mismo que yo ya sé. Me senté ahí atrás, diciendo, a ver cómo está esto. Y así que el pastor Umeniuk comenzó. Y entonces él dijo, comenzó con una pregunta. Y él dijo, bueno, muy bien, vamos a comenzar desde el principio. ¿Para qué fue creado el hombre? Y a mí se me hizo un signo de pregunta así, cristiano de años. Y yo dije, ¿para qué habrá sido creado el hombre? ¿No? Yo me imagino que algunos de ustedes lo disimulan, pero también tiene un signo de pregunta. ¿Para qué fue creado el hombre? Y entonces él dijo, el hombre fue creado para adorar a Dios y extender el reino de Jesucristo. Muy bien, no me acuerdo nada más de lo que enseñó. Lo único que me acuerdo es la primera parte cuando él dijo, el hombre ha sido creado para adorar a Dios. Y ahí me quedé, ¿no? Hasta ahí me quedé. Eso me sirvió para meditar creo que todo ese año. Y produjo un gran cambio en mi vida cuando me enteré el propósito. Y entonces yo dije, el hombre ha sido creado para, o sea que yo fui creado para adorar a Dios. ¿Y cuánto sé de adoración? ¿Cuánto sé de adoración? ¿Qué es adorar? Entregarle la vida al Señor. Le cantamos canciones, le decimos cosas lindas. Y yo dije, ¿cuánto sé yo adorar a Dios? Ahí cambió mi vida. Me acuerdo que me puse a leer Salmo, me di cuenta que no sabía adorar a Dios, ni siquiera tenía palabras lindas para decirle. Mis palabras lindas para decirle eran algo así como 5 palabras y se me terminaba el repertorio. Para eso son las canciones, para generar otras cosas que uno las tiene en el corazón pero no sabe cómo decirlas. Y entonces empecé a leer la Biblia y empecé a leer Salmos, cómo se adora a Dios. Y entonces, bueno, eso hizo un cambio impresionante en mi vida. Hizo un cambio en mi relación con el Señor. Y estamos en enero y nos paramos aquí frente al año 2014, pero en alguna medida nos paramos frente a la vida, lo que nos queda de vida, ¿no? A uno les queda mucho, a otros nos queda menos.
Pero nos paramos frente al año o a la vida y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y el Señor nos llama. El Señor nos llama. Es interesante en llamados por el Señor. Somos llamados por el Señor. Y en Efesios hay un pasaje bien interesante. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Muy bien, hay aquí unas palabras que se repiten bien interesantes. Y una es llamados. Somos llamados. O sea, Dios te está llamando. Alguno puede decir, no, si yo ya estoy acá. No, Dios te está llamando a más. Dios te está llamando. Otra de las palabras interesantes aquí es esta que dice vocación. Esa palabra vocación a mí me impacta mucho. ¿Saben por qué? Porque ¿qué es vocación? Vocación generalmente se dice cuando alguien como que es nacido para hacer algo, ¿no? No, la vocación es, recuerdo un amigo que tengo que es muy buen mecánico y él tiene fama de que arregla cualquier cosa. Y él me contaba, no, es que yo desde niño me gustaba desarmar todo y lo volví a armar. Uno dice, wow, tenía vocación para arreglar cosas. Aunque en principio él dice, yo tenía vocación para desbaratar cosas. Pero bueno, pero no importa. Pero uno dice, no, tiene vocación. Este tiene vocación de este tiene vocación del otro. Yo en mi vida, hasta muy grande, no sabía qué es lo que quería, ¿no? Y ahora, ¿vieron? Se hacen estos test vocacional para saber qué es lo que hay dentro tuyo. ¿Qué es lo que hay dentro tuyo? Bueno, Dios, que es nuestro diseñador, nos puso algo. Y Él nos llama a eso. Dice, son llamados a cumplir con su vocación, ¿no? Somos llamados para eso. Y esto del llamado, Dios nos está llamando y Dios nos llama a todos. Y por eso es que uno va respondiendo al llamado, pero ahí va, ¿no? De a poco. Y de a poco se va despertando a la vocación, ¿no? Como ese momento en que el pastor Umeniuk habló de eso y yo me di cuenta que mi vocación era la adoración. No necesitas cantar para ser un adorador, ni tocar un instrumento. La adoración es entregar la vida al Señor, hablarle al Señor, rendirse ante el Señor, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es nuestra vocación? ¿A qué somos llamados? ¿A qué somos llamados? Entonces, llamar, esta palabra llamar, ahí cuando la escribieron en griego, kaleo, y se escribe así, ¿no? Así se escribe llamar, ¿no? Y entonces, hay un montón de frases en la Biblia en donde está esta palabra, llamado o llamar. Como ser, en Juan dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este pasaje es bien impresionante porque uno se pregunta a veces, yo conozco la voz. ¿Me doy cuenta todas las veces que Él me llama? O hay veces que no me doy cuenta. Interesante, y dice, Él llama por su nombre. Entonces pensé en tu nombre. Muy bien. Yo creo que cuando dice que llama por su nombre, no se refiere al nombre que usamos. A veces el nombre que usamos sí tiene un significado, ¿no? A mí, mi papá me puso Ángel, ¿no? Pero porque mi abuelo se llamaba Ángel, su papá se llamaba Ángel y entonces me puso Ángel. Pero después encontré mi vocación, ¿no?
Y hoy por hoy hay muchos que me dicen, ¿usted es pastor? Sí, ¿cómo se llama? Ángel. ¡Wow! Dice Ángel, mensajero de Dios. ¿No? Bueno, hay veces que los nombres tienen algún significado, hay veces que no. Pero cuando Jesús dice que llama por el nombre, yo creo que no llama por el nombre que tenemos, sino llama por la vocación, ¿no? Dios pone un sentido profundo en tu ser, que Él lo conoce, y vos lo tenés que averiguar, porque tenés que escuchar el llamado de Dios, y Él llama por el nombre. No por el nombre que nos pusieron nuestros padres, sino por el nombre que nos pone Él, que tiene que ver con el diseño con el que fuimos creados. Fuimos creados para algo específico. Dios, tan creativo que miren, hizo tantos animales diferentes, tantas plantas diferentes, tantas cosas diferentes. Bueno, a nosotros, a todos nos ha hecho diferentes y a cada uno con ciertas esencias, las cuales Él conoce y Él nos pone un nombre. Y tenemos que averiguar ese nombre. Y entonces Él dice, y el Señor llama a sus ovejas por su nombre. A veces que ni conocemos qué nombre tendríamos. En el espíritu, ¿qué nombre tendremos? ¿No? ¿Qué nombre tendremos espiritualmente con el diseño de Dios? Como ser, Jesús dice, mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjese, el Padre le había puesto un nombre, pero Él se lo cambia. Y se lo cambia porque le está hablando de una esencia, ¿no? Después Pedro va a decir, miren, nosotros somos, dice Jesucristo es la piedra fundamental de la construcción y cada uno de nosotros somos piedras vivas que construimos el templo santo de Dios, ¿no? Y él le va encontrando de a poco cuál es su esencia, ¿no? Y entonces Jesús le cambia el nombre y lo llama por un nombre nuevo. ¿Cuál es tu nombre en el Espíritu? Porque dice Jesús que Él es el pastor de las ovejas, Él llama a cada una por su nombre. Comienza el año, ¿no? Comienza el año. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la iglesia del Señor? ¿Qué voy a hacer para el Señor? Tiene que ver con este llamado y con el nombre, ¿no? Interesante, es para averiguarlo. Es para saber, para buscar al Señor y decirle, ¿cómo me llamo, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi esencia? Este año he intentado, me puse con todos los miembros de la iglesia y pedí al Señor que me mostrara quién es, ¿no? ¿Cuál es su esencia? Algunos les preguntaba, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Ya no pensaba en cuáles eran las necesidades de la iglesia, sino qué es lo que vas a hacer, qué es lo que querés hacer en el Señor. Y Jesús dice, y Él llama a cada oveja por su nombre. Así que no estés esperando el nombre que te puso tu papá o tu mamá, ¿no? Sino por el nombre que Él te quiere poner. Y dice, y las ovejas reconocen su voz y le siguen. Escuchan el llamado. Así que bueno, somos llamados, somos llamados. Y bueno, cuando somos llamados, al principio uno aprende generalidades del llamado, hasta irlo especificando. Al principio uno dice, bueno, somos llamados, todos somos llamados a varias cosas por el Señor, pero después en la medida en que vamos respondiendo esos llamados, nos vamos dando cuenta que tenemos un llamado particular, un nombre, ¿no? Entonces el Señor dice, ustedes son mi pueblo, como pueblo estamos todos juntos, como iglesia, pero también dice, y a cada uno lo llama por su nombre. Un rebaño, están todos juntos, pero dice, a las ovejas las llama cada cual por su nombre. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿A qué nos llama el Señor? Y en eso estamos parados frente al 2014, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que centrarnos y ver a qué Dios nos está llamando, ¿no? Muy bien. Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que si sos una buena oveja, primeramente te vas a dar cuenta que sos un pecador, ¿no? Lo primero es asumir que somos pecadores. Siempre hay polos, ¿no? Hay dos tipos de personas que no asumen sus pecados.
Uno son los que no conocen a Jesucristo. Incluso cuando uno les habla, dicen, si yo no le hice mal a nadie. ¿Qué he hecho yo? Si yo me porto bien, soy moral. Entonces, ese no quiere reconocer que es un pecador. El otro extremo de los que no quieren reconocer que son pecadores, ¿saben quiénes son? Los cristianos religiosísimos, ¿no? En donde ellos andan así y miran al resto, qué pecadores que son, ¿no? Nosotros podemos caer ahí también. De repente no nos damos cuenta que somos bien pecadores, ¿no? Y entonces necesitamos asumir nuestros pecados. Cantamos una canción, hay una canción que nosotros siempre cantamos que dice que en un momento voy a saber que todo lo bueno que hay en mí es de Él, ¿no? Este año que pasó, el 2013, en que vimos el corazón, si tuviera que ser una síntesis, es ver los pecadores que somos. Entonces, bueno, dice el Señor, yo no vine para llamar a los justos, yo vine a llamar a los pecadores. En realidad, vino a llamar a los que saben que son pecadores, porque en realidad pecadores somos todos. Nada más que unos lo asumen y otros no lo asumen, nada más. Pero pecadores somos todos. Y Jesús está llamando a los pecadores. ¿Realmente asumís tus pecados? Que sos pecador y que realmente no tenés nada bueno y que lo poco bueno que tenés es del Señor. Muy bien. Entonces, un llamado es a reconocer nuestros pecados. Viene a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a intentar un cambio, Lo otro es que dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? Y el nuevo pacto. El primer pacto es cuando Dios dice, bueno, ¿cómo se tienen que portar los hombres, la humanidad? ¿Cómo se tiene que portar? Muy bien, les voy a explicar. Y entonces pone sus leyes, más popularmente conocido como los 10 mandamientos, ¿no? Entonces pone sus leyes. Y entonces dice, muy bien, el que cumple las leyes se viene conmigo, el que no las cumple se va al castigo eterno. Muy bien, es el primer pacto. Por supuesto, nadie cumplimos con las leyes del Señor, todos no tendremos que ir al infierno, es el primer pacto. Pero menos mal que el Señor en su misericordia hizo un nuevo pacto a través de Jesucristo. A ese nuevo pacto solo entramos aquellos que asumimos que somos pecadores. Y decimos, Señor, yo no puedo cumplir tus leyes. Y entonces digo, Señor, sálvame. Y entonces cuando Jesucristo, como nuestro Salvador, Él hace un nuevo pacto con nosotros y dice, Jesús, muy bien, tu vida ahora la vamos a cambiar por mi vida y yo muero por vos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y entonces ahora podemos podemos entrar en el nuevo pacto. Y dice que el nuevo pacto dice que tiene una herencia eterna prometida. Es el cielo, la herencia eterna prometida es el cielo. Así que somos llamados al arrepentimiento, somos llamados a un nuevo pacto, porque somos llamados a pasar una eternidad con Dios. ¡Wow! Así que muy bien, ¿para qué más somos llamados? Dice en Juan, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. ¡Wow! Hijos de Dios. Bueno, a veces lo decimos así al pasar, pero yo creo que nunca vamos a entender profundamente lo que es ser hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios es que Dios es nuestro papá y se imaginan todo lo que tenemos a disponibilidad si Dios es nuestro papá. Y entonces hay veces que la gente piensa en Dios como padre y piensa, generalmente uno se refiere al padre terrenal que uno ha tenido, ¿no? Y se limita a eso. En realidad, Dios
siempre se lo ve como, como un rasgo como hombre, pero en realidad Dios es Dios. Dios dice que cuando creó la humanidad, dice que creó al hombre y a la mujer a su semejanza, ¿no? Así que hay partes donde Dios habla como padre, pero hay otras partes en donde Dios dice, y yo te puedo tener en mi regazo como la mamá tiene a sus hijos. En otra parte dice, como la gallina cuida a sus polluelos, es femenino. Otra parte dice, te daré de las consolaciones de mis pechos. Así como una mamá le da el pecho a bebé, así te voy a consolar yo. O sea que tiene una imagen materna. Entonces, cuando pensamos en la paternidad de Dios, no tenemos que pensar en géneros, bueno, mi padre. No, sino mi padre y mi madre. Tenemos dos modelos, ¿no? Algunos tuvieron se recuerdan más al padre, otros más a la madre, a los dos. Pero nosotros tenemos que pensar en la imagen de Dios paternal como papá y como mamá, ¿no? Wow, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas que podemos, digamos, vivir si logramos captar la paternidad de Dios sobre nosotros. Si realmente podemos sentirnos hijos de Dios. Bueno, si fuéramos hijos, si tuviéramos plena convicción de hijos de Dios, el creador de todo, el que gobierna todo, el que mantiene todo con su poder, ¿qué miedo tendrías? No deberíamos tener ningún miedo, ¿cierto? Porque Dios es mi papá, ¿te imaginas? ¿Qué miedo podés tener? Sin embargo, tenemos muchos miedos. ¿Por qué tenemos miedos? Porque todavía no terminamos de captar la paternidad de Dios sobre nosotros. Entonces, mucho que aprender cuando dice somos llamados a ser hijos de Dios. Si sos religioso, decís, yo ya lo sabía. Ya sabía que soy hijo de Dios. No sabes nada. ¿Qué vas a saber si soy hijo de Dios? Todos tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Y este año que se abre, tenemos que aprender a cómo soy hijo de Dios este año. ¿Cómo soy hijo de Dios este año? Hijo, y cada padre y cada madre es un poco diferente, ¿no? La maternidad es un abanico tan amplio. Algunos ponen el acento en la misericordia, en sostener, en cuidar. Otros ponen el acento en educar, ¿cierto? Y así cada uno va poniendo el acento en distintas cosas. Y entonces yo tengo que aprender a ser hijo. Y sin duda cada uno va a poner el acento que tal vez Dios puso en uno, ¿no? Mi papá, Clemente, era el Clemente. Clemente y misericordioso era mi papá, ¿no? Mi mamá era la que se sacaba la chancleta y me la tiraba, ¿no? Ponía más el acento en la educación mi mamá. Y mi papá más en el sostén. Pero los dos me cuidaron. Me hizo bien los dos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo andamos como hijos de Dios? En este 2014 que se abre, ¿cómo voy a andar como hijo de Dios? ¿Cuánto que tenemos que aprender, no? A andar como hijos de Dios. Así que sos llamado a ser un hijo de Dios. Muy bien. Dice Pedro, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Esto es interesante, esto tiene que ver con entender a Dios como Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuándo conoces a Dios como papá? En las crisis, en realidad. En las crisis. En las crisis uno sabe que Dios es el que va a sostener. Yo hasta ya era grande y siempre mi papá era mi socorro, ¿no? Entonces se me rompía el auto, el carro, y yo lo llamaba papá. Yo era grande, mi papá no sabía nada de mecánica, pero allá iba. Y siempre estaba conmigo, siempre me ayudaba.
Y yo lo llamaba, pero ¿saben cuándo lo llamaba? Lo llamaba cuando estaba en crisis. Y entonces, dice aquí que somos llamados a compartir la gloria de Dios, lo que Dios es, ¿no? Lo que Dios es. Y dice que allí vamos a recibir su amor. Ahora, para recibir su amor, primero vamos a pasar por un momento de crisis. Sufrirán por un tiempo. Sufrirán por un tiempo. Es el tiempo en que nosotros hemos cantado, somos buscadores de Dios. ¿Sabes cuando lo buscas a Dios, no? Cuando estabas bien, ni te acordás de Dios. Como yo no me acordaba de Clemente cuando andaba bien, ¿no? Pero cuando uno está en crisis, ahí dice, clemente y misericordioso es Jehová, ¿no? Y cuando uno está en pecado, dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, cuando uno está así, uno, buscador de Dios, ahí entra en crisis y dice, sufrirán por un tiempo, porque sufrimos una crisis, pero después viene Dios. Y dice, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. ¡Wow! ¡Qué grandioso!, ¿no? Le damos un aplauso al Señor por ser nuestro papá. ¡Qué hermoso! A los que somos llamados, a los que somos llamados. Así que este año tenés que aprender a ser hijo de Dios, con todo lo que eso implica. Muy bien. Dice también en Pedro escribe, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien, este llamado no está tan lindo, ¿no? Este llamado me llamará a mí para eso. Este llamado dice que es para seguir las pisadas de Jesús, para ser como Jesús, que dice, el cual sufrió por el bien, por hacer la voluntad de Dios, sufrió, ¿no? Este es el que no nos gusta, ¿no? En la iglesia siempre vamos, somos prósperos, pero no dicen, no, pero vas a sufrir por hacer el bien. Porque uno predica así, más bien te van todo el mundo. Pero somos, dice Dios, llamados dice, a sufrir por el bien, ¿no? Tenemos que hacer sacrificios para hacer la voluntad de Dios. Y dice, bueno, si te castigan porque hiciste lo malo, bueno, y te la aguantaste, bueno, es lógico que te la va a aguantar si hiciste algo malo. Dice, pero que te castiguen por hacer el bien. Wow. Entonces dice, bueno, eso hizo Jesús. Y si nosotros nos dejó un camino por el cual nosotros tenemos que andar, y es aguantármela aunque esté sufriendo injustamente. Wow, eso es para aprenderlo, ¿no? No sale solo eso, no brota solo. Y entonces, así vamos aprendiendo. ¿Sabe dónde se aprende bien eso? En la iglesia. En la iglesia tenemos que compartir con otros hermanos, algunos bien injustos. Dice, pero aguantátela ahí, porque así hizo el Señor. Pero bueno, muy bien. Miren, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ya se va poniendo más duro el llamado, ¿no? No nos ha llamado. La santificación, yo creo que hay como dos formas de verla. Es la misma, es como ver dos caras de una misma moneda, ¿no? Dos aspectos. Un aspecto es este, en donde la santidad es pureza. Y por eso lo pone como antónimo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a pureza, sino a santificación. Y eso es lo que tenemos que hacer, purificar nuestra vida, ser puros. El Señor dice, sean santos como yo soy santo, ¿no? Y uno cuando lee eso dice, y nada más que eso, ser santo como vos sos santo.
¿no? Pero a eso somos llamados, a santificarnos, a dejar las cosas impuras que tenemos, ¿no? ¿Cuántas cosas impuras? Pero lo bueno es que Dios dice que nos ha dado su Espíritu y que su Espíritu nos va a ayudar dice, Espíritu Santo. ¿Por qué se llama Espíritu Santo? Porque nos santifica, nos ayuda en el proceso de santificación. Y entonces uno se tiene que detener y decirle al Señor, Señor, ¿qué me tengo que santificar? Si agarra todo no va a poder. Así que anda por parte y como vos no sabes qué elegir, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué cosas de lo inmundo tengo que dejar? Bueno, también vas a sufrir por un tiempo, pero es así. Uno va teniendo que dejar. A santificación somos llamados, no a una vida de impurezas, ¿no? Bueno, muy bien. El otro aspecto de la santidad, creo que está acá en este pasaje que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os ha llamado mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿cómo es esto? Dice que por el Evangelio, por medio del Evangelio nos ha llamado para salvación. ¿Y cómo uno accede a la salvación? Porque la salvación no nos alcanza a todos. La salvación, digamos, no todos la recibimos, sino que la salvación es un recurso. Dios murió por nosotros, pero pone ahí la salvación. Ahí está la salvación. ¿Quién la quiere tomar? Es así. Entonces uno dice yo no y otros dicen yo sí. Entonces es un recurso. No todo el mundo es salvo. Entonces dice, bueno, ¿y cómo accedo yo a la salvación? Entonces dice, por medio de la fe en la verdad. ¿La verdad quién es? La verdad es Jesucristo. La verdad es que Jesucristo, siendo Dios mismo, se hizo hombre, murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados, resucitó el tercer día y subió al cielo y va a volver a buscarte para llevarte al cielo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces dice, ¿cómo alcanzo yo la salvación de Jesucristo? Porque no me cae así, sino que está disponible. Dios pone su salvación allí y dice, vengan, ¿cómo voy? Por el arrepentimiento de pecados. Pero ¿qué hago? ¿Qué pasos doy aparte de arrepentimiento de pecado? Fe, creer que eso que acabo de decir es verdad. Cuando yo creo que sí, Jesucristo es Dios mismo, que murió por mí, que resucitó, que me viene a buscar, que me perdona los pecados. Cuando yo creo eso, alcanzo la salvación por medio de la fe. Por eso dice la Biblia, no vas a alcanzar la salvación por medio de las obras, sino de la fe. ¿Y por qué más? Dice aquí, y dice por la santificación por el Espíritu. Muy bien, santidad, dijimos que uno de los aspectos es ver digamos, el antónimo inmundicia. Pero otro de la forma de ver la santidad es todo aquello que se separa para que Dios lo use, ¿no? Entonces, como Dios hizo el tabernáculo o el templo, e hicieron muebles, ¿cierto? Como se hizo una mesa. La mesa la puede usar cualquiera. No, esta mesa es sagrada, es santa, porque se usa exclusivamente para Dios. Muy bien, así cuando nosotros nos separamos para Dios, y dice santificación por el Espíritu, ¿cómo es eso? Y que yo trato de andar como el Espíritu me dice que ande, porque yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Pero Cristo se fue y dijo, yo les dejo mi Espíritu. Y ahora, ¿cómo hago para vivir en el Espíritu? Buscando al Señor, somos buscadores de Dios, buscando su Espíritu y diciéndole, Espíritu Santo, qué es lo que debería ser? Cuando yo logro andar en el Espíritu, eso es santificación por medio del Espíritu. Soy separado para Dios. ¿Y qué quiere Dios? El Espíritu me lo va mostrando. Entonces, alcanzo la salvación por medio de la fe y por la dirección de mi vida bajo el Espíritu. La santificación apartado para que el Espíritu te use. Muy bien. Wow. Muy bien. Tranquilo, que todo este año lo hacemos todo eso, ¿eh? Muy bien. Dice Pablo en Romanos, escribiendo la carta a Romanos, como también
en Oseas es un profeta del Antiguo Testamento, como Oseas escribió, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Wow, volvemos a hijos, ¿no? Hijos de Dios. Dice, donde antes no eras amado por Dios, por pecador, ahora por medio de Jesucristo sos amado por Dios. ¿No es impresionante eso? Que Dios nos ame, que Dios nos ame. A veces lo decimos, no, sí, Dios me ama. Y ni siquiera lo creo. Pero Dios me ama. Y entonces soy hijo de Dios. Pero no solo habla ahora de hijo individual, sino que habla de pueblo. Y dice, ustedes que no eran el pueblo de Dios, ahora son llamados pueblo de Dios. Pueblo. Entonces ahora está hablando de lo individual, pasa a lo grupal. Pueblo de Dios. Y entonces somos llamados ¿a qué? Dice, ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Muy bien. Uno tiene que estar agradecido de estar en la iglesia. No, a veces uno está enojado por estar en la iglesia, ¿cierto? Qué bueno que varios lo sintieron igual que yo. A veces uno dice, no, ¿qué tengo que estar en la iglesia? Con esta gente injusta. ¿No? Pero bueno, somos llamados a recibir injusticia y aguantárnosla. Y somos llamados a formar el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos llamados a formar la iglesia. A eso somos llamados. Y dice, y sean agradecidos. Y eso, ¿saben qué trae? Una increíble paz en nuestros corazones. ¿Saben cuál es la paz? Saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Que estoy haciendo lo que Dios quiere. Estoy construyendo algo que es eterno. Porque dice el Señor que todo va a pasar. Pero la iglesia del Señor, Él se la va a llevar. El Señor se va a llevar la iglesia y va a destruir todo. Nosotros estamos construyendo la iglesia, construimos algo eterno. Eso, qué paz, qué paz. Así que somos llamados a construir la iglesia. Mira todo lo que somos llamados. Pero tenemos que ser agradecidos. Dice también, y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Wow. Ahora, miren, a ver, lo vamos a bajar un poco para que lo entendamos. Lo vamos a bajar los niveles terrenales. La mayoría de los que estamos aquí hemos vivido en otro país antes de vivir aquí, ¿cierto? El cual tenía sus leyes y sus culturas, ¿no? Como ser en mi país, Argentina, cuando uno va andando en el auto, en el carro, y hay un cartel de stop, uno lo pasa, no se va a parar en un cartel. Es más, no dice stop, dice pare. Y uno ni pare ni nada. Uno pega una mirada así, pasó, ¿no? Hay otro que es un triangulito y dice ceda el paso. Si no paran el pare, el cede el paso. Entonces vos llegás, ese es tu país con sus leyes, sus reglas y su cultura. Después venís a este y vos recién llegás y vas en el carro con otro. Van por ahí, por el medio del campo, no hay nadie, una oscuridad terrible a la noche y hay un cartel que dice stop y el stop. Y vos decís, ¿para qué parás? Porque dice stop, pero no viene nadie. No hay nadie acá. No, pero dice stop. Es otra cultura, como otras leyes. Entonces uno que vive una crisis, ¿por qué? Porque ha cambiado de reino, de país, de lugar. Y ahora tiene otro sistema, otra cultura. ¿No? Y hay cosas que en tu país las hace. Uno siempre anda rápido en Argentina, porque eso son un tipo ahí, anda rápido. Y yo tenía que ir a 25 en zona escolar y me daba vergüenza. Yo decía, ¿qué pensará la gente que yo voy a 25? Que soy una ancianita ahí, me debo ver re mal a 25 con mi auto, ¿no? Porque uno tiene otra cultura.
Y resulta que si pasa rápido, otro dice, mira qué vergüenza, cómo anda. Porque otra forma de pensar. Entonces Pablo dice, miren, ustedes han cambiado de reino, del reino del mundo al reino del Señor. Tiene otras leyes, otra cultura, es otra cosa. Entonces por eso dice, les insistimos que vivieran como deben vivir los que son hijos de Dios, los que han sido llamados a vivir en su reino, con sus leyes, con sus cosas. Entonces uno es llamado a entender el reino de Dios. En este mundo, ¿cómo uno está en un reino o en el otro reino? Según qué ley obedeces, según qué rey tenés. Entonces, eso es lo que va a determinar en qué reino estás. Y Jesucristo dice, aquí hay dos reinos que chocan entre sí, que tienen pugna, que pelean, que se chocan. ¿Por qué? Porque son sumamente diferentes. Y dice, y solo los determinados conquistan el reino, se meten en el reino de los cielos, solo los determinados, porque te tenés que determinar a obedecer las leyes del reino y no las leyes del reino de Satanás, del mundo, sino el reino de Jesucristo. Dice, somos llamados a entrar en el reino, a entender el reino, y por eso Jesucristo, uno lee los evangelios y Él continuamente está explicando las reglas del reino. ¿Saben qué? Es mejor dar que recibir. Si te pegan, aguantá, que viene la otra. Sí, no, son locos, yo vengo de otro reino. Sí, bueno, pero ahora vos querés estar en este reino. Cuando dice stop, stop. Cuando dice ceda, ceda. ¿No? Entonces dice, somos llamados a participar del reino. Y lo más increíble dice, y del poder. Y eso es increíble, del poder. Dice, en este reino las cosas no se arreglan como se arreglan en el otro reino. En el otro reino vos estás mal y vas a seguir mal. En este reino hay poder de Dios, misericordia de Dios a través de un poder. Hay milagros, pasan cosas extraordinarias que solucionan tu problema porque hay poder. Hay un poder que transforma la cosa. Hay un poder que soluciona, un poder que cambia. Y entonces en el otro reino vos estás mal y sonaste, estás mal. Ahí va a quedar. En este reino vos estás mal y vos podés pedir poder. Y el Señor puede venir con un poder que transforma tu circunstancia y la cambia y hace un milagro. Y ahora vivís en un reino de poder. Es en un reino de milagros. Y en eso creemos, ¿no? Creemos en un reino de milagros. Amén. Entonces, este año tenemos que transitar en un reino con las leyes del reino, pero con el poder del reino. Amén. Este año tengo que decirle, Señor, esto no tiene salida, pero en vos sí hay salida. Y empezamos cantando una canción que dice que la iglesia le dice al diablo, este no es tu reino. Y cuando vos decís que no, Dios dice que sí. Eso es lo que empezamos cantando. Así arrancamos el día cantando eso. Diciéndole, nosotros estamos en el reino, que cuando todo está mal, Dios dice, bueno, ahora sí está, ahora está bien, y está bien. Porque Dios tiene poder de transformar. ¡Wow! ¡Qué grandioso! ¡Qué grandioso! Así que miren, a todo eso somos llamados. Y por último dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Wow! O sea que Dios va a hacer una gran cena. Es la cena de casamiento donde Jesús se une con la iglesia, que es su novia. Y si nosotros escuchamos el llamado a arrepentirnos, escuchamos el llamado a tener fe en el Señor Jesucristo, escuchamos el llamado a santificarnos, escuchamos el llamado a andar en el Espíritu, escuchamos el llamado a ser parte del reino, entonces dice que el Señor nos va a llevar a esa cena que son las bodas del Cordero y vamos a estar allí y dice, eso es verdad, eso es lo que está diciendo al último y esas son palabras verdaderas de Dios. Dice, y es verdad, aunque parezca mentira, es verdad, Dios nos va a llevar.
Dios nos va a llevar, es verdad, eso es lo que dice, son palabras de Dios. Juan dice, Dios me lo dijo. Es verdad, Dios nos va a buscar. Si estamos en el reino, si estamos en su iglesia, Dios nos va a llevar. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Así que somos llamados y entonces tenemos que escuchar el llamado porque somos llamados. Somos llamados por el Señor y Dios te está llamando a todas estas cosas. Comenzamos el año y Dios te está llamando. Dios te está llamando. Cuando termine el año, por favor, no te hayas desviado. Y así como un día mi vida cambió con una enseñanza de un pastor que habló algo que yo ni siquiera quería escuchar, tu vida puede cambiar si vos escuchás el llamado. Y puede cambiar y puedes empezar a vivir cosas increíbles si escuchás el llamado de Dios. Somos llamados. Dios te está llamando. Y yo quiero que te pongas en pie ahora, porque voy a orar por vos. Yo te quiero pedir que, Señor, que todos los que están aquí escuchen el llamado, Señor. Escuchen el llamado. Señor, porque vos los llamás a cosas maravillosas. Sin duda, Señor, que obedecer tu llamado trae ciertas dificultades y ciertos sufrimientos. Pero, Señor, tienen un propósito. El propósito es conocerte a vos. Conocer tu misericordia, tu amor, tu grandeza, tu poder. Tu llamado a estar en tus cosas, a estar en tu reino es magnífico, Señor. Y cuando pensamos en Jesús, en cómo Él hacía milagros y todos quedaban sorprendidos y decían, ¿qué está pasando? Jesús decía, el reino se ha acercado. Señor, queremos entrar en ese reino. Queremos entrar en ese reino, Señor. Es por eso, Señor, que estamos aquí parados frente a tu presencia, tratando de ser esas ovejas que escuchan tu voz, que escuchan el llamado, que descubren el nombre nuevo que has puesto a cada uno. Señor, que este sea un año de escuchar tu voz, un año de responder al llamado, un año en que pueden haber cosas duras, pero por sobre todo estará tu misericordia, tu protección, tu poder, tus bendiciones, tus milagros sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por este llamado. Señor, en este llamado te queremos pedir que nos fortalezcas, Señor, que nos fortalezcas. Señor, a veces es duro andar, Señor, en tu llamado. Sentimos a veces que no podemos, a veces nos sentimos frustrados. Pero, Señor, te queremos pedir que nos perfecciones, que nos afirmes, que nos fortalezcas y que nos establezcas en tu reino, Señor. Señor, haz estas cosas en nosotros, Señor. Señor, escuchamos tu llamado. Vení con tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, para que por medio de tu Espíritu podamos establecernos en tu reino, Señor. Y Pedro hace una oración y yo la quiero hacer sobre tu vida.
mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea, que así sea. Amén. Amén. ¿Vos querés entrar en el reino? Yo te voy a pedir que si querés entrar en el reino, que hagas un acto así simbólico, que puedas pasar aquí adelante. ¿Y sabés qué? Vamos a orar al Señor. Y le vamos a decir: Señor, Señor, a veces lo miro y se me hace difícil. Pero Señor, yo te pido que me perfecciones, que me fortalezcas. Así que vamos a volver a cantar esta canción. ¿Y sabes cómo que vas a decir? Nos perfeccione. Y que el Señor nos perfeccione, nos afirme, nos establezca y nos fortalezca. Amén. Lo vamos a cantar todos juntos diciéndole al Señor: hace esto, Señor, con nosotros. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea
Sé